¿Sabías que? La Biblia es un libro de fe, no es un libro científico, no pretende hacer ciencia y tiene que ser leída a la luz de la fe. Monseñor Víctor Masalles. Y ya después, esto aquí, discursos, advertencias, ¿no? Que son discursos diversos, advertencias, advices. Y después capítulos del 31 al 34 ya narran la historia de la muerte de Moisés, la herencia, la transmisión, los últimos sucesos. Aquí va cerrando, así como en el libro de Éxodo 1:8 se abrió la bisagra desde el Génesis diciendo Josué, se habían olvidado de José, ya el siguiente faraón, como una bisagra para poder hacer la transición. Este es el capítulo que permite hacer la transición, la aparición de su sucesor, Josué. Josué significa Yeshua, salvación. Yeshua y Yeshua son Josué y Jesús, son sinónimos. Ambos quieren decir salvación. Y Josué es el salvador primero del pueblo, porque es el que permite atravesar el Jordán para llegar a la tierra prometida. Es el Yeshua, pero no será como el Yeshua, que es Jesús. Ese es otro el Jordán, es otra la Pascua. El paso es de esta vida a la otra, y es Jesús ahora el que nos lleva, y nos lleva a la verdadera tierra prometida, que gracias a Dios no es esa tierra llena de pleitos, como la que está, una tierra en la que se están peleando y que se van a seguir peleando, donde la capital de ese pleito se llama Jerusalén, la ciudad de la paz. Oigan esto, diga usted la paz y deseo de la paz que tiene el pueblo para poder encontrar aquí a la ciudad santa. Entonces aquí hemos visto una introducción al Éxodo, al Pentateuco. Ya en el Pentateuco más o menos aquí tenemos una introducción. No sé cómo vamos, entiendo que va bien la cosa. No podemos llegar más, pero aquí estamos entrando en cada libro tratando de llegar a entender. Ahora vamos a los históricos. Sigamos todavía adelante y vamos ahora a descubrir en los históricos también la estructura, el deseo del libro, y vamos a ir viendo todo lo que tiene para decirnos a nosotros cada uno de los libros históricos. Comenzamos con el libro de Josué. Son Josué, Jueces, Ruth, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2, Crónicas 1 y 2, Nehemías, Esdras, Tobías, Esther, Judith, 1 y 2, Macabeos. Ahí está. Comenzamos entonces, Josué. Josué, Yeshua significa salvación, ya lo he dicho, ¿no? Entonces, capítulos del 1 al 12 será la conquista. Aquí habrán la conquista de la tierra. Interesante porque el Éxodo es salida al desierto, aquí llegada, la conquista. Josué aquí se nos va a presentar como el que va a entrar. Va a haber la entrada de Jericó. ¿Se acuerdan de Jericó cómo entran? Entran dando, parece que van a invadir Jericó, pero antes que nada Dios les manda a hacer un tiempo de oración, esperando todo el mundo que venga el ataque. El pueblo de Israel espera a la orden de la que el Señor diga. Interesante. Y después de esto entonces comienza con las 7 vueltas que dan alrededor de las murallas, que derriban las murallas, y la ciudad es conquistada. La conquista de Jericó, paso por el Jordán, la conquista de Ai y una recapitulación. Todo esto, la primera parte es las diferentes conquistas, sobre todo de Jericó y de Ai. Son 2 ciudades, son 2 centros importantes que van a ser rescatados aquí. Después, capítulos del 13 al 21, el reparto de la tierra. Aquí sonará muy bonito, pero el reparto de la tierra debió ser una mesa auténtica de discusiones.
aquí no lo presentamos, no lo vemos de esa manera. Aquí va a ser todo muy poético, el reparto de la tierra a las tribus. Y a nosotros ese, qué bien. ¿Cómo es posible que a Judá le den esto y a mí me den esto? Y así yo me imagino el pleito que habrá armado. Si murmuraron contra Moisés, no lo dude, que con Josué debió armarse la de San Quintín ahí cuando tenían que repartir la tierra. Y al final, bueno, la descripción de las tribus de Transjordania, descripción de las 3 grandes tribus al oeste. Ahí va a estar Caleb, ahí va a estar Judá, aquí va a estar Rubén, aquí va a estar Gad, Manasés, aquí los nombres de las localidades de la tribu de Judá, toda una distribución. Es muy interesante porque aquí se presentan solamente los hechos finales, no se presentan las discusiones, que debieron ser mucho más que la exposición de la repartición. Y después el fin del gobierno de Josué. Josué después hizo su tarea. Su tarea era entrar al pueblo en la tierra, conquistarla y repartirla. Esa era su tarea, y en 22-24 el final de la vida de Josué. Con un hermoso final del pacto de Siquem. El mismo lugar donde... pacto de Siquem, que es el pacto en el capítulo 24, en donde se van a reunir las tribus. Vamos a leer este capítulo, este pacto, muy hermoso. 24-25, dice: aquel día Josué pactó una alianza para el pueblo y le impuso decretos y normas en Siquem. Y Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomó luego una gran piedra y la plantó allí, al pie de la encina que hay en el santuario de Yahvé. Josué dijo a todo el pueblo: miren, esta tierra será testigo contra nosotros, pues ha oído todas las palabras que Yahvé ha hablado con nosotros. Ella será testigo contra nosotros para que no renieguen de su Dios. Y Josué despidió al pueblo a cada uno según su heredad. Después de todo acontecimiento, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, a la edad de 110 años, enterrado en el término de su heredad en Timnat-Serach, que está en las montañas de Efraín, al norte del monte de Gaas. Israel sirvió a Yahvé todos los días de Josué, todos los días de los ancianos que siguieron viviendo después de Josué y que sabían todas las hazañas que Yahvé había hecho en favor de Israel. Y los huesos de José, que los hijos de Israel habían subido en Egipto, fueron sepultados en Siquem, en la parcela de campo que había comprado Jacob a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 pesos. 100 pesos no dominicanos, y mucho menos de esta época. Y que pasó a ser heredad de los hijos de José. También Eleazar, hijo de Aarón, murió y lo enterraron en Gibeá, ciudad de su hijo Pinhas, que había sido dada en la montaña de Efraín. Así cierra. Cierra con un pacto en donde todos los asistentes quedaron comprometidos en que todo lo que Yahvé había dicho tenía que ser cumplido. Y todos firmaron, y entonces inicia el periodo de los jueces con el siguiente libro. Libro de Jueces. Libro de Jueces trata acerca de la continuidad del gobierno. Lo harán ahora según lo que se pactó en Siquem y serán jueces líderes carismáticos, como yo dije. Este libro fue redactado en el siglo VI a.C. Y aquí comienzan a describir las hazañas legendarias. Son leyendas. No hay manera de poder recopilar de manera histórica lo que estos grandes hombres hicieron. Sansón, que era inmensamente fuerte. O sea, uno no sabe la fuerza. Si va al body shop, cuántos aparatos habrá roto no es eso. Era particularmente fuerte en un sentido, quién sabe en qué sentido, pero era muy fuerte, definitivamente. Cada juez en su región sería encargado de, utilizando sus fuerzas, sus posibilidades, sus talentos, manejar las diferentes regiones y legislar conforme a la ley de Dios que Dios había dado a Moisés y que transmitió a Josué, y que los jueces habían pactado con Josué. Y ahora entonces viene el momento de la descripción. Capítulos 1 a 2 se establecen en Canaán.
se repartieron, ¿no? Pues ahora se establecen. Aquí hay una continuidad lineal. Establecimiento. Entonces, aquí varias historias de los jueces. Del capítulo 3 al capítulo 9, si alguno quiere saber quiénes son los jueces, aquí aparecen algunos nombres, historia de los jueces. Aquí aparecen capítulo 3, 7, Otniel, capítulo 3, 12, Ehud, capítulo 3, 31, Samgar, capítulo 4, Débora y Barak. Y aquí capítulo 5 también Débora y Barak, en el capítulo 6, Gedeón y Abimelech, capítulo 7, las campañas de Gedeón y las campañas de Abimelech, y en el capítulo 10, Tolá, capítulo 10, Yair, capítulo 10, Jefté, y así veremos nosotros a Ibsán, Elón, Abdón, capítulo 13, Sansón. Sansón es toda historia de jueces que va desarrollándose a lo largo de jueces menores, jueces 10, 16. Jueces más regionales, todas son historias de jueces. Aquí está tratando de ser una exaltación, jueces menores, una exaltación de la continuidad. Aquí es importante entender que se está presentando una historia que es compacta, que hubo continuidad, y los jueces formaron parte de la continuidad del ministerio que a través de Moisés y a través de Josué se le había entregado al pueblo. Por eso después habrán algunos apéndices, 17 al 21. Pero este libro pretende, el centro del libro consiste simplemente en presentar en breve la historia de los diferentes jueces, que cada uno se ocupó de legislar y de poner orden, el orden en la medida y en el modo en cómo entendía, en el modo en cómo su carisma le permitía poner orden en cada una de las regiones de las tribus. Hay un tema central en todo esto, que es, hasta Josué todo había ido bien. Entonces la razón del desorden está en 2. Vamos al capítulo 2 de Jueces. ¿Por qué hubo necesidad de todo esto? Josué despidió al pueblo y los israelitas se volvieron cada uno a su heredad para ocupar la tierra. El pueblo sirvió a Yahvé en vida de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron y que habían sido testigos de todas las grandes hazañas que Yahvé había hecho en favor de Israel. Josué, hijo de Nun, siervo de Dios, murió a la edad de 110 años. Le enterraron en el término de su heredad en Timnat Heres, en la montaña de Efraín, otra vez. Al norte de Gaaz, también aquella generación fue a reunirse con sus padres, y le sucedió otra generación que no conocía a Yahvé, ni lo había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo que desagradaba a Yahvé. Todo muy bonito mientras estaba vivo Josué. Entonces se muere y sirvieron a los Baales. Abandonaron a Yahvé, el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron otros dioses de los pueblos de alrededor. Se postraron ante ellos, irritaron a Yahvé, dejaron a Yahvé y sirvieron a Baal y a los astartés. Entonces se encendió la ira de Yahvé contra Israel, los puso en manos de salteadores que los despojaron, los dejó vendidos en manos de los enemigos de alrededor y no pudieron ya sostenerse ante sus enemigos. Esa es la razón del desorden. Y hace falta que todos estos jueces entren aquí en escena a poner orden. O sea, en la historia, cuando está escrito, todo suena tan bonito, pero en la realidad debió ser tan difícil, porque fue un pueblo que desde que salió de Egipto no hizo más que murmurar. Desde que pasó sed, a murmurar, hambre, murmurar, problemas, murmurar, repartición de tierra, murmurar, siempre. ¿Cómo va a ser ahora que se muere Josué y no va a haber problemas? Va a seguir habiendo problemas.
Por eso los jueces tenían que usar todos los mecanismos que tenían para manejar en orden una realidad en la cual se tenía que respetar la continuidad de la misión que había encomendado Josué al pueblo. Por eso, esos jueces con tal no son muy conocidos y no son muy dados a conocer, pero ciertamente son estos, yo creo que habría que haberlos canonizado, porque me parece que es la época más difícil en la que yo creo que si cualquiera de nosotros hubiese tenido que vivir, le habría tocado vivir. La época del desorden, en la que cada uno quiere lo suyo y es capaz de invadir lo otro, capaz de por la fuerza, buscar el propio provecho. ¿Les recuerda algo a ustedes de algún sitio? Entonces, la invasión de tierras, esto es mío, esto viene un coronel y dijo que eso es suyo, y así, y no hay ley, ¿cómo es la cosa? Hay que buscar un juez, lo vendieron, le pagaron algo. O sea que los jueces la pasaron difícil aquí. Después viene el libro de Ruth. El libro de Ruth. ¿Cómo? Cuando están embotellando se saben que es Ruth. Y después Samuel es después. Acuérdense que Samuel es el libro que va a presentar la elevación de David al trono. Vamos a seguir, por favor. Estamos en el aire. Ok. Ruth. Entonces, el libro de Ruth tiene el interés de mostrar la importancia de la comunidad y es una retórica que busca persuadir a los israelitas a que haya relaciones sanas entre unos y otros. Este libro fue escrito más bien hacia el siglo V antes de Cristo. Fue posterior. No fue tan reciente, no fue escrito en el momento. No fue así escrito antes que Samuel. Sin embargo, hace referencia a una historia que es anterior, porque presenta la relación de amor entre Boaz y Ruth. Y por esto es presentado siempre en estos momentos. Ellos tienen, Boaz y Ruth tienen como hijo a Obed. Obed es el papá de Jesé. Y Jesé es el papá de David. O sea que Boaz y Ruth son los bisabuelos de David. Por eso son presentados allí, pero no están pretendiendo hacer una historia real, sino que están utilizando a dos personajes que la historia de Israel conserva con devoción. El abuelo de David, el bisabuelo de David, Boaz y Ruth, personajes conocidos, ahora son presentados como modelos para entender que de cualquier tribu a cualquier tribu, los israelitas son hermanos y tiene que haber buenas relaciones. Y Boaz puede tener buenas relaciones con Ruth hasta casarse y no tiene que haber dificultades. Y este libro tiene una pretensión en forma de novela, muy hermosa, muy corta, está presentando los momentos previos, en forma de novela, está presentando los momentos previos al rey David, en una historia de amor entre Boaz y Ruth, que está invitando a que nos amemos los israelitas de tribus a tribus, de Benjamín a Rubén, de Galat a Dan. Qué bonito. Se pueden casar incluso porque había la dificultad de que cada uno tenía su propia tribu. Y entonces decían, no, pero también se pueden amar. Busquen su novia o su esposa entre otras tribus también. Siempre en las 12 tribus. Y esa es la finalidad que tiene esta novela de amor, de buscar que las relaciones entre los israelitas pudiese alcanzar más allá de las simples relaciones dentro de la tribu, sin salirse de Israel, dentro de las 12 tribus, que buscaran relaciones sanas y adecuadas.